Voy a iniciar la grabación, como siempre, por si alguno de ustedes desea grabar la clase. Entonces aparece ahí. Y si no, me acuerdan y yo coloco la grabación en el aula virtual para que la vean posteriormente, pero aquí está grabando. Les voy a compartir entonces la práctica número 1, ¿sí? La práctica número 1, que es esta que ustedes están viendo acá y que seguramente muchos ya han visto en ¿qué? En el aula virtual. Bien, entonces, como siempre, les deseo una feliz semana a usted y a sus hijos, dirigiéndome a los padres. En esta semana vamos a realizar la primera práctica correspondiente a construcción de triángulos. Ahí vamos a recordar cómo se denotan los ángulos y las propiedades que son las más importantes. Y utilizaremos, como siempre, pues la aplicación de GeoGebra y GeoGebra si se necesitan. En esta semana vamos a desarrollar las clases virtuales, pues en los horarios correspondientes, como ya saben ustedes, que es los miércoles a las 7 de la mañana, y por eso todos ustedes, juiciositos, están acá, mis niños. En algún momento de la clase voy a descargar una lista de asistencia que la puedo descargar desde Team y corroboraré diciéndole a alguno de ustedes, por favor, abra su pantalla para ver, para verlo, para que todos lo veamos. ¿De acuerdo, niños? Únicamente están acá los que somos, los de la clase de geometría. Entonces, pues si pueden estar los padres, también bienvenidos, ¿sí? Para que los asistan a sus hijos, eso está muy bien. Ah, que necesito traer un compás, que necesito traer un transportador. Ahí está mi papá asistiéndome. Para eso son, para eso somos los papás, para ayudar a los hijos. Entonces, hoy vamos a recordar eso, pero son cosas muy sencillas. Un consejo que les doy, como esta práctica 1, ustedes las tienen que subir al aula virtual de aquí hasta el viernes a las 3 de la tarde es el plazo. Acuérdense porque ya saben que si no la suben, de una vez empieza a fallarles que no entregó la práctica, así la hayan hecho. Pero estas prácticas son muy, pero muy sencillas. Hablaba ayer con la profe Raquel y me decía, no, pues es que yo tengo que colocarle bastantes ejercicios porque son muchos los procesos y ella tiene razón. Pero acá en geometría son cortos los procesos, porque la geometría es una rama de la matemática muy bonita que solamente es para mirarla, y analizarla y aplicarla, obviamente. Entonces, por eso la práctica. Entonces, usar los puntos marcados para dibujar. Ah, bueno, les decía, qué pena mis niños que, que no los he dejado respirar. Este documento usted lo pueden descargar. Si tiene impresora, lo pueden imprimir y trabajan sobre ellos, sobre el documento, eso está bien. Y después lo suben como un archivo PDF. Por favor, por amor a Dios, cuando guarden este archivo en PDF, colóquenle de nombre, colóquenle, por ejemplo, le colocan Juan Sebastián Penagos Gutiérrez, 602. Así, ese es el nombre que le deben colocar al archivo. Juan Sebastián Penagos Gutiérrez. Le puede colocar Samuel Sánchez Pinto, 602. Ese es el nombre. ¿Difícil, niños? Cuando ustedes guardan cualquier documento en el computador, tienen que darle un nombre. Pues el nombre va a ser, eh, eh, les pido el favor, hay una cosa, eh, que le colocan Sofía Quintana Vargas 602, práctica 1. Además de decir su nombre, el curso, también cuál es el nombre de la actividad. Por favor, colóquenle el nombre a la actividad también. Entonces, y, 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 y si es posible,
si es posible colocarle también por acá, arribita de mensaje para padres, si es que no lo, o así lo impriman, le colocan su nombre también, su nombre, el curso y desarrollo práctica 1. Así de sencillo, para que cuando yo esté revisando, que imagínense que son 130 y pico las prácticas que voy a revisar, cuando esté revisando me quede fácil decir, ah, mire, esta práctica corresponde a por ejemplo, a Andrés Esteban Ramírez Pinzón, que es de 602, y esta es la práctica 1. ¿Ven? Por favor, colóquenle todo. Al archivo colóquenle su nombre, el curso y práctica 1. Y cuando vayan a escribir sobre esto, en alguna partecita al principio, claro, no al final. Al final no le coloquen, los trabajos no se marcan al final. Yo no sé a quién les dijo, quién inteligente dijo de que los trabajos se marcaban al final. Y entonces algunos niños de muchos colegios de todo el mundo marcan los trabajos al final. No, es al principio, es lo más resaltante, porque uno coloca este es mi trabajo, este trabajo corresponde a Juan Camilo Ortiz Jaimes. ¿Sí ven, niños? Es así. Entonces, por favor, por el amor, coloquen en nombre al archivo con sus nombrecitos y apellidos que son bonitos, el curso y práctica 1. Y acá también coloquen sus nombrecitos y el curso. Por favor, no se les quita. Y empecemos. Realmente este taller, esta práctica es para desarrollarla acá en esta hora de clase. Es para desarrollarla. Entonces, la vamos a desarrollar entre todos, ¿sí? Y los demás, pues, el que participa, qué rico, y los otros van tomando apuntes y verá que eso nos va a ayudar mucho. Entonces, quiero preguntarle, hoy van a participar todos. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, y de una vez lo anoto aquí como participante de la clase. Preciso, que no estaba aquí. Y lo coloco como participante de la clase. Solamente lo señalo así. Juanita Fúquene. Juanita Fúquene, ¿está ahí? Juanita Fúquene. Juanita, si está ahí, manifiéstese. Manifiéstese con 3 golpes sobre la mesa. Juanita. Juanita. Creo que no ha llegado, profe. Pero ella me nombró acá. Acá me dijo que estaba. Bueno, la voy a quitar de la lista porque no está. De la lista de asociados. Entonces, mientras que llega Juanita Púquene, me hace el favor y Tomás Alejandro Herrera. Señor profe. Bien, Tomás Alejandro. Gracias, Tomás Alejandro. Usar los puntos marcados para dibujar y nombrar 5 triángulos. De esos puntos que marqué con los nombres A, B, C, D, dígame a cuáles les trazo una línea o sí, con cuáles hago un triángulo. ADC. A, ABC, no, ABC es con, solamente uno. ABC. Me dio con. la orden de hacer el ABC. Sí, ya lo hice. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en este. Usar los puntos marcados para dibujar y nombrar 5 triángulos. Seguramente después pueden hacer otro triángulo, el ABD. El ABD, ¿sí? El Pero es ABE, ese. profe. Sí, el ABE. Entonces, a un ladito colocan triángulo, pues que como aquí no hay símbolos, entonces me toca, pero el símbolo de triángulo es un simbolito que se llama delta, delta.
El símbolo de triángulo es este. Y lo voy a hacer un poco grandecito, ¿sí? Es este. Ah, pues debí haberlo hecho ahí. Espérame, espera. Ay. Espérame un segundo. Borro esto. Y colocan los triángulos así, mis niños. Cuando quieran escribir triángulo y que no quieran colocar la palabra triángulo, pues simplemente lo colocan así. Y así se leería. Y así se leería triángulo ABC. ¿De acuerdo? Listo, listo. Vayámonos al segundo ejercicio. Ya saben cómo hacer el primero. Vayámonos al segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio, coloquemos aquí de una vez estos. Bueno, sí. Vayámonos acá. En el segundo ejercicio dice, nombrar todos los triángulos de la figura, pero es solamente nombrarlos. ¿Me regalan 2 triángulos de la figura? No, profe, el CED. El CED, el El triángulo, DEA. DEA. el triángulo CED, alguien me dijo, ¿cierto? Sí. CD. Sí, profe. Sí, señor. ¿Y qué otro triángulo? DEA. ABE. AED. El triángulo AED, me acaban de nombrar. Perfecto. El triángulo CED y el triángulo EDA me dijeron. EDA, me dijeron. Listo, ahí están los dos. 2 triángulos. Pero hay más, digamos que hay como 8. Tienen que buscar todos los triángulos que se forman. Hay unos triángulos pequeñitos, el ABE, hay unos más grandulones que es el ABC, ¿sí ve? El triángulo AED, el triángulo ACD, hay muchos triángulos y es eso lo que se pide en este ejercicio. ¿Está claro, niños? Sí, señor. Bueno, acá dice que de acuerdo con la figura, esperen que me toca ir moviendo esto. Ahí, amiguito. Ahí. De acuerdo con la figura, ahí. Ustedes deben ser, además, ustedes son muy inteligentes, eso es indudable. Y además deben ser listos. Y es que ir tomando hasta pantallazos en su computador, en IMPT, imprimir pantalla, o en su celular también se toman pantallazos para que estén tomando como los apuntes, ¿de acuerdo? Y eso les va a ayudar después. Por ejemplo, en este ejercicio, en el ejercicio 3, de acuerdo con la figura, nombrar un triángulo. ¿Cuál triángulo nombrarían ahí? ABC. El ABC. Listo, entonces lo voy a resaltar acá. El ABC, ¿sí? Y estoy resaltando el triángulo ABC. Listo. El triángulo ABC. Ok. Ahora, ¿qué dice? Dice los ángulos interiores del triángulo nombrado en el ejercicio. ¿Cuáles ángulos interiores? Pues Profe, sí. profe, que es que sí, por favor, le dejas entrar a Juanita. Juanita Fúquene. Sí, claro, Juanita. Gracias. Y Andrés Ramírez. Andrés Ramírez. Pero Juanita Fúquene. A Juanita Fúquene. Ya le había puesto que... Y Andrés Ramírez, a ver. Andrés Ramírez. Acá, profe. Sí, claro. Aquí ya le puse la asistencia, ¿ya, Andrés? Y entonces continuamos acá.
Entonces continuemos. Vamos a desarrollar una práctica, Juanita y Andrés. Y estamos desarrollando le estoy dando ideas. No estoy desarrollando la práctica, solamente le estoy dando ideas. Entonces, decía acá, nombrar un triángulo, listo. Nombrar los ángulos interiores del triángulo, pero yo lo resalté para que ustedes lo vean ahí. Pues un ángulo interior sería el ángulo A. ¿Están de acuerdo? Muchachos. Sí, señor. Ese sería el ángulo Sí, A. señor. ¿Qué otro ángulo? Ángulo B. Ángulo B y C. El ángulo B y B. C. Listo, listo. Ángulo El C. ángulo B y el ángulo C. Ahora dice, un lado del triángulo. Un lado del Profe, triángulo. Sí, dígame. disculpa, es que no, ya, es que se me había trabado la pantalla. Bueno, Ah, no. llegó Juana Valentina Orjuela y llegó María Fernanda Reyes. Y ya los admití y ya me voy para acá a mirar. ¿Quiénes fueron los que llegaron? Mafe Reyes. Mafe Reyes. Y Pero Juana Mafe Valentina. Reyes No, había fuera. llegado. Creo que había salido. ¿Y Mafe Reyes y quién? Juana Valentina Arjuela, profe. Ah, Orjuela, sí. Pero Juana Valentina Orjuela ya había llegado. Es que entran y salen. No importa, no importa. Seguimos acá, ¿sí? Perdón, profe, es que mi internet es un poco inestable. Sí, mijita. No, no se preocupe. Eso sí me van avisando para que puedan ingresar. Eso no debería suceder porque deben entrar con el correo institucional. Yo siempre les mando invitación al correo institucional de la clase y ustedes pueden entrar. Y entonces al entrar por el correo institucional no tienen que hacer ese trámite de que yo les permita la entrada. Ustedes pueden entrar solitos. Ok, no perdamos tiempo. No, sí, Dice, profe, yo nombrar... estoy en correo institucional, solamente que está demorado para entrar. Profe. Bueno, ok. Entonces, un lado del triángulo, pues puede ser el lado BC. el lado BC, acaban de informar acá. Listo, el lado BC. ¿Qué más nos piden? Nos piden un ángulo exterior. Que El es que A. puede ser por acá, incluso puede ser este. Este lo voy a colocar. Que es el que más se nota. ¿Están de acuerdo con este ángulo exterior? Y es que lo podemos denotar. Es que lo podemos denotar. Sería el ángulo ACD. El ángulo ACD sería un ángulo exterior. ¿De acuerdo? E incluso hay otro. Hay otro, está este. Señor. El ángulo BCF es otro ángulo exterior. Y si ven esos dos angulitos son opuestos por el vértice. Alguna vez vimos ángulos opuestos por el vértice. Vean, ambos son. Esos dos son los ángulos exteriores. Los dos rojitos son ángulos exteriores. Pueden nombrar cualquiera de los dos. Bueno, listo. Vayámonos al ejercicio 4. Dice, medir los ángulos y los lados de cada uno de estos triángulos. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Pongamos que mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide este otro lado? Pongamos que mide 4 centímetros. Con una reglita usted lo pueden hacer, ¿sí o no? ¿Cuánto mide este lado? Pongamos que mide 5 centímetros. Ah, listo. ¿Y cuánto miden los ángulos? ¿Cuánto mide este ángulo aproximadamente? 90. 90. 90 grados. ¿Cuánto creen que mide este ángulo? 60. Menos de 90. Ahorita estoy. Bueno, pongamos que mide 90 y que este mide 60. ¿Y cuánto entonces mediría este? 45, 25. 30. 30, porque si este mide 90 y este mide 60 y lo sumamos da 150. Luego necesariamente este debe medir 30, ¿sí? Entonces dice el ejercicio, medir los ángulos y los lados de cada triángulo.
Luego verificar las 4 propiedades. Yo se las voy a recordar, ¿sí? ¿Me dejan recordárselas? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. que la suma de las medidas de los ángulos es 180 grados. 90 más 60 más 30, asumiendo, da 180 grados. Esa es verificar la primera propiedad. Otra propiedad. Este lado medía 3, este 4 y este 5. Ah, que si yo sumo dos lados, siempre la suma de las longitudes de los lados es mayor que la del tercero. La segunda propiedad. La tercera propiedad, que si, ¿cuál es el ángulo que mide menos? 30. Este que mide 30. 30, ¿cierto? Este medía 30. Lo voy a poner por aquí. Este medía 30. Este medía, me dijeron que medía 60. Y este me dijeron que medía 90. Esto me dijeron que medía 90, ¿eh? Eso fue lo que me dijeron, que medía 90. Listo. Ah, el que menos mide es este. Pues el lado que menos mide es su lado opuesto. Este que dijimos que medía 3 centímetros. ¿Recuerdan que me dijeron? Que medía 3 centímetros. Sí, señor. 3 centímetros. Bueno, no me quiso colocar ahí. O este que me dijeron que medía 4 centímetros. O este que me dijeron que medía 5 centímetros. Suponiendo. Entonces, como este ángulo mide 30, pues el opuesto, y es el ángulo que menos mide, pues el opuesto es el lado que menos mide. Ah, como este ángulo medía 90 grados y es el que más mide, pues el opuesto, el lado opuesto a ese ángulo es el que más mide, 5 centímetros. Eso era lo que decía la propiedad 3, que si un ángulo es menor que otro ángulo, entonces sus lados opuestos también conservan ese mismo orden. El ángulo 30 es menor que el ángulo de 60. Es por eso que 3 centímetros es menor que 4 centímetros, porque es la longitud de sus lados opuestos. ¿Me hice entender, niños? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Perfecto. Bueno, y la última propiedad. Yo voy a prolongar este ladito. El ladito que medía 4 centímetros, ¿sí? Este ladito lo prolongué. Y sobre este voy a colocar el ángulo exterior. El ángulo exterior al ángulo que mide 30 grados es este. ¿Están de acuerdo, niños? Miren. Sí, señor. 150. Perfecto. La cuarta propiedad decía que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no contiguos. Entonces, ¿cuánto creen que mida este ángulo exterior? Si la medida de este ángulo exterior 150. es, ustedes son unos duros, mide 150 grados. Este ángulo exterior mide 150 grados porque es igual a la suma de los ángulos interiores no contiguos, como es el de 90 más el de 60. ¿Está claro el ejercicio? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Señor. Y ahí se visualizan las cuatro propiedades. Propiedad 1, suma de ángulos interiores de un triángulo igual a 180. Propiedad 2, que la suma de dos lados, de las longitudes de dos lados, siempre es mayor que la longitud del tercero. Propiedad 4, que si un ángulo es menor que otro ángulo, entonces sus lados opuestos también cumplen el mismo orden, que el lado opuesto al ángulo menor es menor que el lado opuesto del ángulo mayor. Entonces se conserva el orden. Y la cuarta propiedad, que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los interiores que no están al lado, del ángulo exterior. Ok. Y nos vamos a otra parte, al ejercicio 5. Bueno, el ejercicio 5 sí me da pena, pero ese no lo hago porque es demasiado sencillo. Porque es completar cuánto mide el ángulo que no aparece ahí.
Pues, ¿cómo? Pues usando la primera propiedad, de que la suma de los tres ángulos debe ser 180. Entonces no la hacemos, ¿cierto? No la hacemos. Porque ahorita la van a hacer ustedes solitos, aquí en la clase. En la clase y me la van a mostrar. El ejercicio 6, niños. ¿Hasta ahí está claro, niños? Sí, señor, profe. Señor. Tomás Ateortúa está Sí, ingresando. señor. Sí, Tomás Ateortúa y Mafer Reyes Sí, señor. también. Ya sabemos las razones, no se preocupen. Ok. Acá el ejercicio 6, niños, dice, determinar si se pueden construir un triángulo con las siguientes condiciones. Y si no se puede, justificar la respuesta. Pero yo quiero que sean ustedes los que me hacen el primero. Hágame en el primero. Por favor, hágame en el primero, ¿sí? Muchas gracias por hacerme en el primero. ¿Qué decía? Determinar si construir un triángulo que mida 3 centímetros, 2 centímetros y 6 centímetros. ¿Alguien puede construir un triángulo que mida 3 centímetros, 2 centímetros y 6 centímetros? Sí. ¿Cómo? Sí. 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 ¿Quién Yo digo dice? que no, profe. ¿Por qué dice que no? Yo también ¿Por digo qué? que no, profe. Porque si un lado mide, profe, porque si un lado mide 6 centímetros, los otros dos mínimo tienen que medir 3 centímetros para completar los 6. Si uno mide 2, no, o sea, si con 3 centímetros y 2 centímetros, nunca va a alcanzar a completar el triángulo, va a faltar una esquinita. Sí, o Muchas- sea, los otros dos Sí. números restantes sumados tienen que ser mayor al 6. Excelente. Excelente, niños. Descubrieron que no se puede construir porque no se puede aplicar la propiedad número 2, que la suma de dos lados sea mayor que la del tercero. Muy bien, no se puede. Y ahí están dando ustedes las razones. Pueden decir, porque se incumple la propiedad número 2, que dice que la suma de la longitud de dos lados de un triángulo debe ser mayor que la longitud del tercero. Es ahí. Oye, niños, ¿se puede construir el segundo triángulo? Ángulo B 37, ángulo C 49 y ángulo A 84. ¿No? ¿Por qué? Porque no se va a poder completar el triángulo, 180 porque sus grados. lados son más grandes, porque sus lados son... No, no, porque esos son ángulos y eso no completa los 80 grados. Los 180. No alcanza a completar los 180 grados. No. No alcanza a completar los 180 grados. Tienen toda la razón. La suma da 170 grados. Yo tengo aquí mi calculadora. Y en mi calculadora quisiera que me la estuvieran viendo. 37 me dictan, 37 más ¿qué? Por favor, díganme. 37 más 49. Sí, y más ¿qué? 84. Les informo que la suma da 170 grados. O sea que se puede construir el triángulo. No. No. Muy bien, contestaron tres, no contesta, gracias. Contestaron 4 nomás. Y en este momento hay 31 estudiantes. No se puede. ¿Y cuál es la razón? Que se incumple la propiedad número 1, de que la suma debe ser 180, ¿sí o no? Bien. Sí, señor. Gracias. Uy, contestaron 2 de los 31. 4. Bien, perfecto. Y ahora hacemos el 7. El 7 y se van a trabajar ustedes. El 7. En el triángulo este ABC que ven en la figura, el ángulo 1 mide 45. ¿Ven dónde está el ángulo 1, no? Que es opuesto por el vértice al ángulo interior A. El ángulo interior A es el que está de color verdecito, digamos, y el ángulo 1 es opuesto por el vértice. El ángulo 2 mide 120
128 grados. Y nos dicen, allá las medidas de los 3 ángulos interiores. Entonces les pregunto, ¿cuánto mediría el ángulo A? 45. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por decirlo así es más acostadito o sea, menor que el 90 grados y está bien acomodado para hacer 45. Sí, pero hay una razón que un día vimos. Profe, Sí, Lick. porque son los no contiguos al ángulo 1. O sea, se podría poner la medida de esos ángulos tomando números que sumados de 45, ¿sí? Sí, pero una cosa para que recuerden ustedes. Una vez No sería hay una forma, acá creo. cuando entramos en cuarentena vimos estos ángulos y estos ángulos se llamaban opuestos por el vértice. ¿Sí ve la figura que les estoy haciendo acá? Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y también estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Este angulito con este angulito. Cuando uno traza dos líneas rectas que se intersequen en un punto, siempre van a formar 4 ángulos. Y siempre de a 2 son opuestos por el vértice. Pero lo interesante es que esos dos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y como el ángulo de 45, ¿cuánto medía? Y el ángulo 1, ¿cuánto medía? 45. Luego el ángulo interior A también va a medir 45. ¿Sí me hago entender, muchachos? Ah, sí, sería. ¿Ve? Y el ángulo B, ¿cuánto va a medir, niños? ¿Cuánto creen que mide el ángulo B? Si el ángulo 2 mide 128. Mire que el ángulo 2 mide 128, ¿viste? ¿Cuánto creen que mide el ángulo B? El ángulo interior B. 52. 52. 52, porque ambos forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces, el ángulo A mide 45, el ángulo B mide 52, ¿sí? 52. Luego ya con la propiedad número 1 podrán hallar la medida del ángulo C. ¿Cierto, niños? Sí, señor. Perfecto. Y el ejercicio 8 es muy similar al ejercicio 7, porque es haciendo ese tipo de análisis. Es haciendo el tipo de análisis. Por ejemplo, que en el triángulo DEF, el ángulo F mide 46 y el ángulo E mide 39. Entonces, hallar la medida de los ángulos D, del ángulo 1, del ángulo 2, del ángulo 3 y la suma de los 3 ángulos 1, 2 y 3, que son 3 ángulos exteriores, como pueden notar ahí, ¿sí ven? Este lo pueden hacer facilito, como hicimos el numeral 7. Entonces sí lo pueden hacer. Y el 9 es mucho más fácil. Ahí lo ven, el numeral 9 que dice, ¿cuánto es la medida del ángulo 1 y el ángulo 2? Sabiendo que el triángulo, que los ángulos 1 y 2 tienen la misma medida. Es un reto muy bonito el ejercicio 9 y no les voy a decir cómo se hace. Es lo más de fácil, porque el 1 y el 2 tienen la misma medida. Luego estos dos angulitos que forman par lineal con el ángulo 1 y par lineal con el ángulo 2 van a tener también la misma medida, pero en todo caso la medida de este más la medida de este más 78 debe dar 180 grados. Entonces sí lo pueden hacer. Entonces, a continuación, niños, voy a descargar la lista de asistencia y ahorita le pido el favor a que me recuerden cuáles son los que aparecen ahí y que no aparece el nombre. Debe aparecer el nombre.
le pide el favor a Tomás Herrera que entre con el correo institucional suyo, que ahí está, que ya se lo generaron. No entre con el correo de Profe, tu familiar. ellos tienen que iniciar sesión con su correo institucional para que puedan ingresar solitos. Sí, sí, gracias. Porque a ver si hay otro que no vea el nombrecito. Vea, mire, aquí todos son invitados con el correo institucional. Todos son invitados con el correo institucional. Entonces, Sofía Quintana, Mafe Reyes, por favor, entre con el correo institucional. Juliana Fouquenet, todos estos niñitos que están así deben entrar con su correo institucional, mejor, para que después puedan ver la grabación. Entonces, me hacen el favor, vamos a hacer acá un trabajo dinámico. Me hacen el favor y hacen el ejercicio, el ejercicio número ¿5? ¿El 5, profe? 5, sí, hagamos el ejercicio 5. Y los que vayan participando me van diciendo acá cuánto mide el ángulo que hace falta. Empiecen a hacerlo en sus casas y se me presentan en pantalla. Hacemos el ejercicio 5 y el que lo vaya haciendo se presenta en pantalla y en su cuadernito me dice, mire, esto es lo que vale el Profe, ángulo. el primero Bueno, pues, es 42. 42. El primero es 42, sí. Bueno, pues entonces, por favor, preséntese en pantalla. Presentarse en pantalla. Y nos dice Daniel Matías. Muy bien, Daniel Matías. Profe, es que no puedo Pues porque... es 42, porque los demás toman un total. ¿No muestra el cuaderno? ¿Cómo lo hizo? Ahí puede hacerlo en su cuaderno. O si nos quiere compartir pantalla, como quiera. Sí, yo lo hice en la calculadora. Ah, perfecto. Profe, Sí. Di. ignóralo, profe. Ah, bueno, mi niño. Y ya lo está haciendo Daniel Matías y nos lo va a mostrar en el cuaderno. Pues yo hice esto, profe. Yo soy Sí. 78 más 60, me dio 138. Después eso lo resté a 180 y lo que me dio fue 42 y ese era el ángulo que faltaba. Perfecto. Profe, Perfecto. la Daniel grabación Matías. la subas al aula virtual, queda aquí en Teams. ¿Cómo? ¿Cómo? Tomás Herrera, ¿cómo? ¿La grabación queda aquí en En Teams o Sí, la vas a en subir a Teams. Moodle? Pues yo lo hago ahí rapidito y la subo a Moodle también, pero queda en Teams, o sea que queden por ambos lados. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe, gracias. A usted, con mucho gusto, mi caballero, Juan Sebastián. Muy bien, Daniel Matías. Perfecto su análisis. Perfecto. Profe, la vez 128. Pero entonces, no, se nos tiene que presentar. Entonces, a ver, mi Profe, es que no estoy cambiado. solamente Lo presente el pillamos, Tomás, lo cuaderno. pillamos. Es verdad, profe, pero un momento y me cambio. Bueno, como en el momento que quiera. Entonces, ¿quién quiere hacer el segundo? Y él hace otro que sea más adelante. A ver, ¿quién? Yo, profe. Perfecto, Ricardo. A ver. Uy, Ricardo Andrés Lozano llegó. Ricardo Andrés Lozano. ¿Es Ricardo Lozano o no? No. Rueda, profe. Pues, Ricardo Rueda, qué pena, Ricardo. Ricardo, por favor. Preséntese en pantalla y nos muestra el segundo ejercicio. Aquí rápidamente se lo voy a mostrar acá. El segundo ejercicio era, tenían dos ángulos de 25 y de 27 grados. A ver, Ricardo, preséntese en la sala. Acá estoy, profe. Bueno. Bueno, lo que yo hice fue tomar el 27 y el 25 y sumarlos entre los dos. Sí. Pero te quería mostrar el D. Perfecto. ¿El D? Bueno, muéstrame el D. Muéstrame el D. Entonces, los dos ángulos Sí. tienen 55.
Sí. lo cual da 110. Entonces yo lo que hice es ver cuánto falta para que llegue a 180, por lo tanto es 70. Y ya. Perfecto. Y ya, listo. Ahora sí, Andrés Felipe García. A ver, gracias, Ricardo Andrés. A ver, Andrés Felipe García. No, profe, aún no. Ok. ¿Y quién va a ser el B? Yo, profe. ¿Qué le iba a hacer Perfecto, Tomás? Andrés Felipe. Haz el B. Vamos a esperar que Andrés Felipe García haga el B. Profe, yo no puedo decir. Sí, ya. Sí. Pues yo lo que hice fue lo mismo que la anterior, solo que estaba como el 27, con el 25, el total era un total de 5, si no me falla la memoria, era un total de, perdón, profe, es que sí, Sí. 52, eso se lo resta a 180 y me dio un total de 128, lo que iba a tomar, pero no estaba vestido para presentar. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer, oye, vayámonos para el ejercicio, vayámonos para el ejercicio 8. Para el ejercicio 8 nos vamos. Niños, vayámonos para el ejercicio 8. En el ejercicio 8, el ángulo F mide 46 grados. Y el ángulo E mide 39 grados. ¿Cuánto mide el ángulo D? Participen. Participen en ese momento, participen. Mide 90. ¿Están todos de acuerdo que mide 90? Como dijo la niña María José. No, no mide Profe, lo 90, dije yo, profe. Sebastián Penagos. Ah, Sebastián, me No estoy de disculpa. acuerdo que mide 90, profe. Bueno, ¿cómo? ¿El otro mide cuánto? 95. El F mide 46 y el E mide 39. Entonces, cuánto mide el otro? 95. Muy bien, María Fernanda, 45. No, pero eso yo le dije yo a Total, Matías. ya. ¿Quién? Daniel Matías. Ah, Daniel Matías. Qué pena, Daniel Matías. Es que yo miro acá a ver quién es el que participa. Y claro, el que resalta el nombre, asumo que es el que participa. Muy bien, Daniel Matías. Mide 95 grados. Ok. Alguien que me diga, ya sabemos que el D mide 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo 1? También 95. Si el D mide 95 grados, ¿cuánto mide el ángulo 1? 90. La suma del D con el 1 deben ser 180 grados porque forman par lineal, comparten un ladito y con los otros dos laditos de los dos ángulos forman una recta. 85. 85. 85, ah, perfecto. 85, muy bien. Están todos tomando apuntes, ¿no? Niños, están tomando apuntes porque cuando termine la clase deben completar la práctica y enviarla en el curso de Moodle de geometría. Deben enviar lo que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Yo le voy a preguntar a alguien, a mí que. Le voy a preguntar a María José Comba. María José, Señor, ¿cuánto mide el ángulo 2, María José? Si sabemos que el ángulo F mide 46, ¿cuánto mide el ángulo 2? voy. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí, mire, María José.
Ya sabemos que los ángulos D miden 95, que el ángulo 1 mide 85, acabaron de decir. Ahora nos piden la medida del ángulo 2, pero si miren la figura del ángulo 2, es un ángulo exterior, ¿sí o no? Es un ángulo exterior y está al ladito del ángulo F. Y nosotros sabemos la medida del ángulo F, luego es lo que le hace falta para 180 la medida del ángulo D. Eso pues usando que forman par lineal, pero usando la propiedad número 4 que decía que la medida de un ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no contiguos, los ángulos interiores del triángulo. O sea, la medida del ángulo 2 va a ser igual a la suma de la medida del ángulo E y la medida del ángulo D. Y como ya conocemos esas dos medidas, pues ya podemos calcular la medida del ángulo 2, porque es la suma de E y D. Lo mismo también podemos hallarle la medida del ángulo 1 sumando las medidas de los ángulos E y F, porque ya sabíamos todas las medidas y aplicábamos la propiedad 4. Yo no sé. Entonces, María José, somos todo oídos. María José, somos todo oídos. Sí, señor. ¿25, profe? ¿Cuánto? 25. Bueno, María José, entonces vamos a ¿qué? A aclarar este ejercicio. ¿Sí? María José, yo le decía acá que halláramos la medida del ángulo D, del ángulo este. Este es el ángulo 2, pero la medida del ángulo 2 es igual a la suma del ángulo D. María José, ¿me está escuchando? Sí, señor. Mira lo que estoy haciendo en la pantalla. La medida del ángulo 2 es igual a la suma de las medidas del ángulo E y el ángulo D. ¿Por qué? Porque el ángulo 2 es un ángulo exterior del triángulo DEF. Es un ángulo exterior. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí está de acuerdo? María José. María José. Sí, Vea, señor. ahí se ve que los ángulos 1, 2 y 3 son ángulos exteriores. Entonces, cada uno de esos tres ángulos exteriores será la suma de los ángulos interiores no contiguos. Recordemos que el ángulo E medía 39 grados. 39 grados. El ángulo F medía, el ángulo F, ¿cuánto medía? Ahí dice 46 grados. El ángulo F. Y el ángulo D medía, 95. dijeron que medía 95 grados. El mismo lo dijo, que medía 95 grados. Entonces,
¿Cuánto mide el ángulo 1? Pues el ángulo 1 mide la suma de E con F. O sea, 39 más 46. ¿Cuánto mide el ángulo 2? Usando la propiedad 4. Pues la suma del ángulo E con el ángulo D, porque son los interiores no contiguos, que no están al lado del ángulo 2. O sea, 39 más 95. ¿Y cuánto mide el ángulo 3? Pues la suma de los ángulos D y F. ¿Están de acuerdo todos, niños? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, de ese modo se hallan los ángulos 1, 2 y 3, usando la propiedad número 4, que la medida de un ángulo exterior es la suma de los interiores no contiguos. Y la última parte es, ¿cuánto suma el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3? ¿Quién me quiere recordar cuánto medía el ángulo? Perfecto. ¿Cuánto medía el ángulo D? El ángulo D mide 40. El El D. El 95. D. ¿El D cuánto mide? 95. 95, profe. ¿Cuánto mide el ángulo 1? 85. 85. ¿Cuánto mide el ángulo 2? 134. ¿Qué es la suma? María José, la suma de 39 con 95. Y acaban de decir que da 134. Perfecto. ¿Y cuánto mide el ángulo 3? 141. 141. 141. Gracias, niños. Y entonces, ¿cuánto es la suma de la medida del ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3? 360. Me acaban de informar fuentes de alta fidelidad que mide 360 grados. Entonces, esa es una quinta propiedad de que tienen todos los triángulos, que la suma de los ángulos exteriores, uno por cada vértice. Entonces, este es un ángulo exterior del vértice D, este es un ángulo exterior del vértice F, y este es un ángulo exterior del vértice E. Uno por cada vértice siempre va a sumar 360 grados, niños. Niños, no se les olvide tomar pantallazos, ¿no? No se les olvide tomar pantallazos. Ya tomé pantallas. Yo le voy a preguntar a alguien que no, que nunca, que no le he escuchado la voz. Hoy. Sí, le escuché la voz una sola vez. Pero le voy a preguntar a... ¿Ya llegó David Lozano, no? David Lozano. ¿Ya llegó Sofía Quintana? No, parece que no. Entonces le voy a preguntar a alguien que que casi no ha hablado hoy y se lo voy a preguntar en este momento. Tienen que estar todos atentos, todos, absolutamente todos atentos, porque es cuestión de participación. Le voy a preguntar a Asnel Felipe Ramírez León. Asnel Felipe Ramírez León. Escuchen, ¿me está escuchando Asnel Felipe? Asnel Felipe. Anel Felipe. Asnel Felipe. Asnel Felipe. Asnel Felipe Ramírez. Profe, si quieres solicitarle prender el micrófono. Voy a ponerle en el chat. Hola, Asnel Felipe. Para ver si me contesta por el chat. Hola, Asnel Felipe. Contésteme por el chat, Asnel. Parece que Asnel Felipe no está. ¿Ven? Ese es el problema, que no aparecen,
Y eso va quedando ahí. Aquí va quedando, niños. Ahí va quedando. Otro. A ver, contésteme, Juanita Fúquene. Juanita. Señor. Juanita, muy bien, muy bien. Está atenta, está atenta. Juanita, con respecto, ¿ya tomó pantallazo de esto para que después corrobore los valores? Sí, profe, eso yo ya lo escribí. Bueno, porque eso es lo que, esa práctica 1 me la tienen que enviar de hoy al viernes a las 3 de la tarde, se cierra todo. Si no la envían, entonces quedan como actividades retrasadas. Ok. Muy bien, Juanita. David Alejandro Joa. David Alejandro Joa. Presente, profe. Hola, profe. Hola, ¿qué más? ¿En dónde? Yo siempre. Perfecto, David Alejandro. David Alejandro, y regáleme, como todos estamos participando acá, ¿cuánto cree que valga el ángulo 1 y el ángulo 2? Valen exactamente lo mismo, porque tienen la misma medida. ¿Cuánto cree que valgan? ¿Cómo haría para desarrollar este ejercicio 9? ¿Cómo haría para desarrollar? Creo que hay un pájaro carpintero. Hay un pájaro carpintero. Profe, Dime. ¿será que por favor puedes poner un momento el ejercicio 4? Es que para tomar pantallas. Pero es que a pesar de que esté acá mi niño, yo ya lo borré. Claro, yo lo coloco acá, a ver, el ejercicio Pero se 4. puede ver en la grabación. Sí, En pues toma pantallas en la grabación. Sí. en la grabación. Qué Gracias. niños tan inteligentes. Para hallar la medida del ángulo 1, tenemos que hallar primero la medida de este ángulo y de este ángulo. Pero ustedes me van a ayudar. Estos dos ángulos, como 1 y 2 miden lo mismo, estos dos ángulos miden lo mismo. Pero en todo caso, así midan lo mismo, este más este debe dar 180. Qué pena interrumpir. Entonces, ¿cuánto debe Es que medir yo cada estaba uno de aquí estos desde hace dos? rato, pero lo que pasa es que yo 51. estoy teniendo clases desde el celular. Entonces tengo problemas para el audio y para escribir en el chat. Entonces, para decirte que sí estoy. Sofía Quintana. Sí, señor. Sofía. Gracias, Sofía. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Yo aquí no le coloqué. Gracias, Sofía, por aclarar. Oye, Sofía, a propósito, ¿cuánto medirían estos dos ángulos que deben medir lo mismo? Para que sumado con 78 den 180. Y si hallamos estos dos rojitos, podemos ya hallar la medida del ángulo 1 y el ángulo 2. 51, ¿no? ¿Cuánto? ¿Alguien dijo? 51. 51. ¿Y este? ¿Y este también mide? 51. Perfecto. Ojo que después van a tomar pantallazo. Y si esos miden 51, entonces ¿cuánto mide el ángulo 1 y el ángulo 2? 129. ¿Ciento qué? 129. 129 acaban de informar acá, fuentes de alta fidelidad. Y entonces el ángulo 2, ¿saben debe medir qué? 129. 129. Porque es la forma para que al sumarse los dos de 180. Muy bien, niños. Tomen pantallazo. Pero no me van a mandar este mismo pantallazo. No, es en su trabajo de práctica.
en su trabajo de práctica. ¿Listo, niños? Listo, profe. Listo, profe. Listo. Listo, profe. Sí, señor profe. Bueno, ahí está quedando en la grabación. Entonces, finalizamos la grabación en este momento.